Jesús, digno ejemplo de servicio. Buenos días, mujeres formadas por Dios. Damos gracias al Señor por todas aquellas cosas con las cuales nos ha bendecido. Hemos abierto hoy nuestros ojos. Podemos escuchar, estar en pie. Tenemos provisión del Señor. Y te pedimos, Padre amado, por todas aquellas personas que están en un hospital, seas tú sanando su cuerpo, sanando cada órgano, soplando aliento de vida para quienes están en condiciones de salud complicadas. Seas tú, Padre Celestial, en tu misericordia, dando la provisión diaria, que haya que comer en cada mesa, que haya empleo y buena remuneración. Por favor, Señor, ayúdanos para que de todo lo que tú nos das, tengamos tanto el querer como el hacer de dar y servir a los demás. Amén. Jesús, siendo Dios, vino a la tierra a servir, a ayudar a los demás, aun aquellos que le hicieron mal. De hecho, cuando pecamos, le herimos y Él nos sigue amando. Te invito para que en casa leas completamente en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 1 al 17, cómo Jesús se dispuso y lavó los pies de sus discípulos. Enfatizo en el versículo 14 al 16. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Muchas veces nos cuesta servir a otros. Es más poderoso el ego y el orgullo que la sencillez y el amor por el prójimo. Veamos en qué otro momento Jesús nos expresa acerca de cómo Él fue ungido para hacer la obra de Dios. Y no tenemos que decir que Él era Dios y que solo Él podía hacerlo, porque también este hace parte del ejemplo que nos ha dado el Señor, que siendo Dios, se hizo hombre y aún así vino a servir. El Evangelio de Lucas capítulo 4 versículo 18 dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Nosotras como creyentes de Dios, del Señor Jesús, debemos servir en su obra, así como Jesús nos enseña. Debemos usar esos dones y talentos que el Señor nos dio para multiplicar su amor. Dar las buenas nuevas a los pobres es predicar, enseñar su palabra, su santa voluntad. Es darles a conocer a Jesús como el Señor, como el Cordero inmolado que murió en la cruz para darnos redención ante el Padre y vida eterna, ya que todo aquel que cree en Jesús y le obedece podrá tener la salvación. Dios también ha dado poder a sus siervos para que por medio de la oración y la santificación Jesús sane a través de sus siervos. El libro de Santiago, capítulo 5, verso 14 dice: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El Salmo 147, verso 3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. A través de una palabra, de un mensaje espiritual,
De un buen consejo puede ser sano, puede ser libre una persona de toda aflicción. La necesidad es mucha, la mies es mucha, pero los obreros son pocos, dice su palabra en Mateo capítulo 9, versículo 37. También es necesario visitar a los presos y llevarles la palabra de aliento, de amor, de perdón, de arrepentimiento, para que primeramente haya libertad espiritual, sean rotas las cadenas que les ha sometido al pecado, sean abiertas esas celdas del alma y viva en esa libertad que solo Cristo puede dar. Mujer, Jesús nos permite visualizar más en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 35 al 46, que dice: Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Hechos, capítulo 20, versículo 35 dice: En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir. Mujer, a esto nos invita el Señor el día de hoy. Dispongamos nuestra mente, nuestro corazón para servir a los demás.